porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo del 9 al 11 y del 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, la hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos
se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y vamos a pedirle a Él que nos acompañe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, que en este día ustedes y yo echemos del templo que es nuestro cuerpo todo aquello vano, todo aquello que se ha acumulado de orgullo, de vanidad, de prepotencia, todo aquello que a Cristo no le agrada, y que también nosotros aprendamos a ir al templo, a hacer oración como hacían los apóstoles, a encontrarnos con Dios, a no estar distraídos. Pidámosle pues a Dios todos la presencia del Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es lunes 9 del mes de noviembre. Hoy es 9 del mes de noviembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este día que nos regala, por esta oportunidad que nos da. Un cordial saludo para ustedes, quienes están escuchando el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, la palabra de Dios explicada, la palabra de Dios adaptada a nosotros para vivirla, para poderla compartir. Hermanitos, hoy la palabra de Dios nos va a hablar cómo debería ser nuestro comportamiento en el templo. ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento en la casa de Dios? ¿O qué deberíamos hacer cuando vamos al templo? Ustedes han visto que cuando llegamos a la iglesia hoy día hay letreros o carteles. Hace unos días leía un letrerito, un cartel que me llamó mucho la atención. Y el letrerito decía, el cartelito decía en Facebook, en Instagram, por ahí lo vi. Decía: antes se nos decía que cuando vayamos a la misa no usemos el teléfono. Ahora
se nos enseña con la pandemia que vamos a ver la misa por el teléfono. Antes, misa sin teléfono, ahora con el teléfono vean la Santa Misa, debido a la pandemia. Y me llama la atención este cartelito porque con la situación de la pandemia, pues a lo mejor nosotros hemos dejado de ir al templo o a la iglesia debido a que está cerrada. Bendito sea Dios que ya hay varios lugares donde se está abriendo. Bendito sea Dios donde ya hay varios lugares donde se permite el ingreso a la Santa Misa. Pero hubo un momento en que ya no se permitía. Hubo un momento en que usted ya no podía llegar al templo y entonces tenía que ver la Santa Misa por el teléfono. Y de hecho, muchas personas todavía lo siguen haciendo y le felicito. Y si usted quiere ver la Santa Misa, todos los días busca en YouTube Santa Misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Y entonces, uno de los letreritos o cartelitos que usted encontraba en el templo era a un dedo cerca de una boca diciendo silencio. Y la gente decía, hay que hacer silencio en el templo. Otro cartelito que aparecía famoso era un teléfono en un circulito con una raya en el medio, no usar el teléfono. Y la gente decía, no hay que usar el teléfono. Nos enseñan cómo debemos comportarnos en el templo. Y de hecho, yo recuerdo de niño que cuando iba al templo y de repente decía quien decía, se alborotaban las lombrices y empezaba yo a brincar para allí o para acá o a brincar o a saltar, mi mamá me agarraba, me daba un pellizquito, mi papá decía, en la casa arreglamos, en la casa de Dios se guarda silencio. Y usted ve que en el templo, en la iglesia, se va a la misa y no se va a hacer bulla, se va en silencio. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar, escuchen bien, la forma en cómo deberíamos comportarnos en el templo que es la casa de Dios, en la iglesia. Pero no solamente el templo como construcción, el templo material, sino que San Pablo nos va a decir y nos va a enseñar que si ustedes y yo destruimos el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, vamos a entregarle cuentas a Dios. Vamos a entregarle cuentas al Señor. Hoy vamos a aprender, oigan bien, sobre todo los niños, a ver, los niños que escriban presente en los comentarios. Los niños deben aprender cómo debe ser nuestro comportamiento. El templo, dice Jesucristo, no es un mercado. El templo no es un lugar público donde dice a la orden la papa, a la orden la cebolla, a la orden el tomate. Se empieza a gritar a la orden, le ofrezco esto, le ofrezco aquello, lleve esto, lleve aquello. No. El templo tampoco es un partido de un juego de fútbol donde todo el mundo va a gritar. No. Con el templo, la casa de Dios, hay que tener cuidado, porque muchos niños todavía no saben cómo se deben comportar. Y es más, hay muchos adultos que tampoco saben cómo deben comportarse en el templo. Por eso, hoy Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13, repito, San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22, nos enseña cómo debe ser nuestro comportamiento en el templo. Cómo debemos nosotros comportarnos en el templo. De manera de que ustedes y yo ya aprendamos la lección. Y vamos a hablar del templo material, del lugar donde vamos a la misa, y vamos a hablar un poquito también del templo del cuerpo. Y vamos a ver cómo los apóstoles se comportaban en el templo, a qué iban al templo, qué iban a hacer al templo, porque es que hay personas que todavía escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Dicen vamos a la misa y van y no saben cómo comportarse, no saben qué hacer. Decía una señora, yo voy a la iglesia y es como ir al gimnasio. Yo le preguntaba ¿por qué? Porque el padre dice levántese, siéntese, levántese, siéntese. La gente piensa que el templo es solamente ir a sentar, ir a levantarse, de pie, sentado, de pie, sentado. No. Para que usted se saque esas ideas erróneas, hoy la palabra de Dios nos lo va a enseñar. Fíjense, San Juan capítulo 2, versículo 13. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, el día de la Pascua, los judíos lo celebraban y estaba ya cerca.
Los judíos tenían que ir al año una vez al templo. Era obligatorio ir al templo de Jerusalén a presentar su ofrenda a Dios. Entonces la familia, ¿se acuerdan de Jesucristo? Ahorita lo vamos a ver. Jesucristo, cuando cumplió los 12 años, fue llevado al templo y sus padres ofrecieron un sacrificio. ¿Qué decía la ley? Cuando usted vaya al templo debe llevar algo y ofrecérselo a Dios, depende a su condición y no necesariamente era dinero. Un día Jesús se paró en las alcancías del templo y empezó a ver cómo los ricos echaban mucho dinero y cómo la viuda pobre echó 2 moneditas, ¿se acuerdan? Y Jesús llegó a decir, esa mujer echó todo lo que tenía para vivir, en cambio aquellos echan lo que les sobra. En el templo se iban a ofrecer sacrificios, se iban a ofrecer animales, y eso decía, y ustedes escucharon, 46 años construyendo el templo. El pueblo debía ir al templo y tenía un amor al templo. Y quiero comenzar por aquí la reflexión, porque en muchas ocasiones nosotros los cristianos nos olvidamos de nuestro templo, nos olvidamos de construir nuestro templo. Por ahí hay templos donde hay goteras en el techo, donde se están cayendo, donde están despintados, donde están desarreglados. El templo donde está todo feo, se está desmoronando, y los católicos, bien y chévere, ni una ayuda para el templo. Padre, pero es que yo le voy a decir algo. A ver, dígame. Es que yo un día llevé una colaboración para el templo y cuando me di cuenta se había desaparecido. Pues entonces sea más inteligente. Cuando usted vaya a dar una colaboración y quiera que su templo esté bonito, encárguese usted mismo de pintarlo. Hable con el sacerdote y dígale, yo voy a pintar el templo, yo voy a arreglar esta gotera, yo voy a hacer esto y aquello, para que los recursos que usted dice que se le perdieron no se pierdan. Pero no busque excusas, porque el templo hay que irlo a visitar. Y dice la palabra de Dios, 46 años estuvimos construyendo el templo. Significa que el pueblo construía el templo. El templo es la casa de Dios y le corresponde al pueblo ayudar a levantarlo. Oigan, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo, vamos a ver si la palabra de Dios dice que Jesús encontró en el templo a la gente orando, que Jesús encontró en el templo a la gente leyendo la palabra de Dios, que Jesús encontró en el templo a la gente ofreciendo sacrificios. Vamos a ver en el tiempo de Jesucristo qué era lo que la gente hacía en el templo. Y vamos a ver qué es lo que ustedes y yo hacemos en el templo. Porque podemos decir, es que esa era la gente del tiempo de Jesús, que se comportaba así, que hacía esto y aquello. Pero vamos a ver si no nos está pasando a nosotros los mismos. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Jesucristo se encontró que en el templo, en la casa de Dios, no estaban orando. Jesucristo se encontró que en el templo habían comerciantes, que habían vendedores, que habían personas con bueyes, con ovejas, con palomas, con dinero. Hacían de todo menos orar. Hacían de todo menos oír la palabra de Dios. Y saben, ¿quieren saber qué fue lo que hizo Jesús? Le dijo a Jesús, Cristo bravo, bienvenidos. O miren lo que hizo Jesús, escuchen lo que hizo, oigan. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. ¿Saben qué era para Jesucristo el templo? ¿Saben cuál era el significado que Cristo tenía del templo? Cristo decía del templo que era la casa de mi Padre. Y ustedes y yo podemos decir,
Pero bueno, gracias a Dios, cuando vamos a la iglesia no encontramos ni bueyes, ni palomas, ni cambistas. No encontramos nada de eso. Eso es verdad, porque hoy día encontramos otras cosas. Y por eso iniciaba diciéndoles, ¿no han visto que en el templo hay lugares donde hay gente que coloca letreritos y dice guarde silencio? Porque es que la gente cree que va al templo, a la iglesia a hablar. Si usted quiere hablar, sálgase del templo, sálgase de la iglesia. Miren, allá en Santa Rosa, cuando yo comienzo la misa y veo que la gente está hablando, con mucho respeto le digo, el que quiera hablar, que se vaya para la plaza, es decir, que se vaya para afuera. Y la gente guarda silencio, algunos se salen y se quedan hablando, pero el templo no es para ir a bochinchar. Otra cosa que encontramos hoy en el templo es que la gente va con el celular a mandar mensajes o a hacer llamadas. Y en plena misa, en plena consagración, el sacerdote está celebrando y empieza, aló, empieza a hablar, a atender las llamadas. ¡Qué sinvergüenzura! El templo no es más, cuando usted vaya al templo debería dejar el celular apagado. Padre, y si me llega una emergencia, ¿qué más emergencia que estar con la presencia de Dios? Oye, si su celular se descarga, puede durar apagado una noche, un día, está descargado, y cualquier emergencia, por mucha emergencia, no la puede atender porque está descargado y apagado. Si a usted le roban el teléfono, si a usted se le daña, usted se queda sin teléfono, entonces no busque excusas diciendo que tiene emergencia. Otra cosa que la gente va al templo es a contarse los chismes y a hablar. Es a chismear, a observar cómo viene este, cómo viene aquel, este llegó tarde, el padre duró mucho y empieza la crítica. Si en el templo, en el tiempo de Jesucristo, en el templo se metían los vendedores, los cambistas, dice Jesús, se hacía un mercado, hoy día también está pasando lo mismo. En el templo, en la casa de Dios se está haciendo un mercado donde la gente va a enterarse de los chismes para sacarlo. El padre habló de esto, el padre habló de aquello, miren cómo hizo esto, miren cómo hizo aquello, aquella persona fulano, a chismear, mucho cuidado. Otra cosita, en el templo parece un mercado. Las mujeres parece que no se saben vestir. Parece que van mal vestidas, piensan que es un mercado para vender, lo que no se exhibe no se vende, con minifaldas, con franelitas corticas, mostrando todo, vagabunda sinvergüenza. Ustedes no, las que no escuchan el evangelio del día. Todas pintorreteadas, todas maquilladas, y así quieren ir a comulgar, tengan cuidado. Y los hombres piensan que el templo es un mercado, con chancletas, con chanclas, con chores corticos, con franelilla. Mire, si usted quiere andar de libertino, quédese en su casa, pero al templo vaya bien vestido, sea feo, pero decente. Oye, la casa de Dios no es un mercado. La casa de Dios no podemos hacer con ella lo que queremos. Padre, porque está haciendo calor. Padre, porque es que usted sabe que yo me arreglé. Padre, porque son unos 15 años, porque es un bautismo, porque una fiesta. Ay, dice Jesús, que se encontró en el templo a estas personas que estaban haciendo estas sinvergüenzuras. Agarró un látigo y tumbó todo y lo sacó corriendo. Si Jesús viniera a nuestros templos a visitarlos hoy día, se diera cuenta de que los niños se van a los templos es a correr y a pasear y a brincar, y papá y mamá no les dicen nada, no los educa. No son capaces de antes de ir al templo decirle, mire, vamos a la iglesia, en la iglesia se respeta. Y si usted se porta mal en la casa nos vemos. Y entonces el niño, el pan de la misa, y el niño gritando y el niño saltando porque usted papá y mamá no lo educó. Oye, ¿qué vamos a hacer al templo? Si el templo es la casa de Dios. Debemos ser feos, pero decentes. De manera de que hoy la palabra de Dios nos enseña que al templo no se va eso. Vamos a colocar algunos ejemplitos para que ustedes se den cuenta qué es lo que se hace en el templo. Vámonos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2.
versículo 46. Miren lo que los apóstoles hacían en el templo, para que ustedes y yo aprendamos qué se va a hacer en el templo. Hechos 2:46. Íntimamente estaban unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los apóstoles iban al templo a hacer oración, y en el lugar, en la casa, celebraban la fracción del pan con sencillez de corazón. No dice que los apóstoles creían que el templo era una discoteca, porque hay lugares donde los templos se han venido y en vez de ayudar a la iglesia, se han hecho son discotecas, lugares de fiestas y antros. Y las personas lo han comprado para eso por allá en Europa. Mucho cuidado. ¿Qué más se debe hacer en el templo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. En una ocasión Pedro y Juan subían al templo para hacer la oración de la tarde. En el templo se va a orar, y a orar significa hablar con Dios. ¿A usted le pica la lengua en el templo por hablar con el vecino, con el hermano? Pues no va a eso. Usted va a hablar con Dios, a hacer oración. Colóquese de rodilla y póngase a rezar. Póngase a orar, póngase a hablar con Dios, hágase amigo de Dios. Tenemos personas que van al templo solamente a cuchichar, solamente a hablar, solamente a perder tiempo. Ustedes no, los que no escuchan el evangelio del día. Otros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 26. Aquí iba Pablo al templo. Al día siguiente Pablo tomó consigo a esos hombres, oigan, se purificó con ellos y entró en el templo. Allí hizo saber cuándo concluiría el plazo fijado para la purificación, es decir, cuándo debía ofrecerse la oración por cada uno de ellos. Pablo entró en el templo para purificarse, para limpiarse. Pablo iba al templo. Los apóstoles iban al templo con respeto. Usted no va a escuchar cita bíblica, usted no va a escuchar en la palabra de Dios que un apóstol iba al templo a hacer bulla, que un apóstol iba al templo mal vestido, que un apóstol iba al templo a perder el tiempo, que un apóstol iba al templo, y hago la corrección, muchos creyentes van al templo y ni siquiera llevan la Biblia. Los apóstoles iban al templo a predicar la palabra de Dios, y los católicos van al templo sin la Biblia en la mano. ¿Cómo la ven? Y el mismo Pablo nos enseña que el templo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que no solamente el templo, la casa de Dios, donde vamos a la misa, lo estamos destruyendo y acabando, sino que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, también lo estamos acabando, destruyendo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Para la persona que le gusta destruir su cuerpo con tatuajes, con operaciones, destruir su cuerpo mostrando, exhibiendo. Lo que no se exhibe no se vende. Para la persona que no respetan su cuerpo, lo drogan, lo embriagan, lo prostituyen. Oigan, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? ¿Usted no sabía que eres templo del Espíritu Santo? ¿Eres templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ti? Si alguno destruye el templo de Dios, oigan, repítalo por favor. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo.
O sea que con mi cuerpo, que es templo de Dios y del Espíritu Santo, no puedo hacer lo que me venga en gana. O sea que con mi cuerpo yo no puedo hacer lo que yo quiera, porque estaremos como los cambistas, estaremos como los vendedores de paloma y de bueyes, haciendo con nuestra vida lo que nos dé la gana. Y dice la palabra de Dios que a Jesús eso no le gustó. Hizo unos cordeles, tumbó todo y le dijo: el templo, mi casa, la casa de mi Padre, es casa de oración. No la conviertan en una guarida de bandidos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.